Ya está. Bien, entonces indicaba que vamos a tocar el tema de diagrama de masa. Perdón. El tema de diagrama de masa para poder ver hacia dónde llevamos nuestro material excedente, que en este caso sería uno, son las áreas de relleno. Entonces puede ser progresivas adelante o progresivas atrás de donde se esté obteniendo un excedente de material, como también analizar por cuestiones de costos la ubicación del material excedente. O sea, tengo por un lado costos como los puntos que ustedes mencionaron, ¿no? En cuanto a que no esté en zonas cercanas a ríos para evitar la contaminación, que no esté exactamente cercano a las zonas urbanas, que no pertenezca a la zona de restos arqueológicos o de áreas protegidas, entre otros puntos que ustedes han mencionado, ¿no? Entonces se debe ver la ubicación más económica como también la más estratégica, ¿sí? Bien. Dice, a ver, es la disposición final como definición, ¿no? Es la disposición final de los materiales excedentes de la obra provenientes de las excavaciones en las zonas de corte o, perdón, un ratito, o de otras actividades en la construcción de la estructura del pavimento, en lugares debidamente autorizados, justamente como mencionó también su compañero al último, y deberá estar acorde con el plan de manejo ambiental, ¿sí? Las autorizaciones es muy importante. La forma como serán depositados los materiales y el grado de compactación que se debe alcanzar, la necesidad de construir obras complementarias orientadas a conseguir la estabilidad del depósito. Incluye la obtención también de permisos, autorizaciones y autorizaciones correspondientes. Esta partida no incluye ningún tipo de desecho generado en los campamentos u otras áreas, ojo, que por su naturaleza deben ser manejados según ordenanza indicada acá, como Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado. ¿Sí? Entonces, no debe confundirse eso, ¿no? Bien. Entonces, hay que llevarlas a las zonas que se indiquen. Vamos a ver. Deberá tener las autorizaciones necesarias de ser de propiedad privada o ser de zona de reserva o de territorios especiales definidos por la ley. No deben ser inestables, como también muchos lo indicaron, que es lógico, ¿no? No puede ser una zona inestable que después posteriormente vaya a sufrir algún deslizamiento, ¿no? Que sería terrible. Bien, no tampoco de importancia ambiental. Yo creo que esto los pasamos porque justamente son temas que ustedes lo han bien colocado en el Jamboard preparado. Antes de colocar material excedente, se debe retirar la capa orgánica del suelo hasta que encuentre una capa que permita soportar la sobrecarga inducida por el depósito, a fin de evitar asentamientos que podrían poner en peligro la estabilidad del lugar de disposición. Dice, el material vegetal removido se colocará en sitios adecuados que permitan su posterior uso para las obras de restauración y recuperación ambiental de las áreas afectadas. La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada de manera tal que disminuya la posibilidad de fallas del relleno por el contacto. Deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua, no sobrepase el nivel más bajo de los materiales colocados en él, ¿no? De manera, mejor lo completo, de manera que durante la ocurrencia de crecientes no sobrepase el nivel más bajo de los materiales colocados en él. Antes del uso de las áreas destinadas a depósitos, se efectuará un levantamiento topográfico de cada una de ellas, definiendo su capacidad, su área y capacidad
de estos depósitos. Bueno, acá este es extraído de un expediente donde indicaba que aquí estaba uno de los depósitos de material excedentes 2, lo que sí extraña de alguna manera porque dice que no debe estar cercano a los niveles de agua. Posiblemente la foto un poquito engaña, está un poco bastante más alejada de la creciente del río, por lo cual, siendo cercano, es decir, dentro del área, se estuvo utilizando esto como depósito de material, que podría servir como un área más bien de descanso dentro de la zona de la carretera. De repente no es muy grande, pero permite tener un área de alguna manera que permita, repito, servir como área de estacionamiento. Si se le da un adecuado tratamiento con barandas de protección, de repente, tal vez para el paisaje de la zona, pero eso tiene que analizarse muy bien. Entonces, es alejado de los cuerpos de agua, de manera que durante se realice la creciente, no sobrepase el nivel más bajo, o sea, no llegue a chocar con el punto más bajo del depósito. Entonces, probablemente ellos han analizado adecuadamente y han considerado que puede ser apto esta ubicación, a pesar de tener un curso de agua muy cerca. Es un poquito riesgoso, hay que analizarlo bien. Acá hay otro también que ha sido considerado. Hay una pista de acceso de alguna manera a esta zona que por la topografía de repente se puede incrementar y ser como depósito de material excedente número 1. Repito, me extrañó bastante que dentro de este expediente hayan considerado estos dos que están cercanos a los cursos de agua. Bueno, deben, supongo, haber hecho todas las análisis de riesgo para poder definir esto y que de alguna manera también el ministerio lo haya aceptado como tal. Bueno, se deben indicar las coordenadas, la ubicación hacia el lado, hacia aquel lado, digamos, de la carretera se encuentra, la capacidad de cada uno de estos depósitos de material excedente y el área, ¿sí? Descripción, vegetación natural limitada. Este lugar ha sido botadero de la localidad de Churín y utilizado para mejorar. Y utilizarlo significa mejorar su condición más bien ambiental. Presencia de roca y frente a los baños de Tingo. De repente para darle un área de estacionamiento si está cercana a los baños del Tingo. En fin. Entonces, esto era, ¿no? Para indicar más o menos las referencias que se debe hacer sobre los depósitos de material excedentes, ¿no? Áreas, volúmenes y ubicación, y tanto en longitudinal por la progresiva de la carretera, como sus coordenadas de la ubicación. Bien. Requisitos, deberá efectuarse el levantamiento. Ya esto creo que lo vamos a pasar. Este es un plano de depósitos de materiales excedentes, ¿no? Su ubicación, dónde está, sus coordenadas, los puntos que han ellos ubicado, punto 1, 2, 3, 4, sus coordenadas de estos, el área y perímetro también han considerado. Faltaría acá volumen de alguna manera que sería importante. Bien, acá hay otro también plano de otra zona de depósito, ¿sí? Indicando más o menos el talud también y los puntos para poder hacer su construcción de este mismo. Bien. Sus secciones en las diferentes progresivas de acuerdo a unos ejes establecidos. Dice, la población aledaña no puede quedar expuesto a algún tipo de riesgo sanitario o ambiental.
Las aguas infiltradas o provenientes de drenaje deben ser conducidas hacia un sedimentador antes de ser vertidas al cuerpo receptor. No deberán colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos, definitivamente ya lo han visto, ni en quebradas, que también es muy riesgoso, ¿no? Ni una distancia menor a 30 metros a cada lado de las orillas de los mismos. A ver, ¿qué otro más? Voy a pasar rapidito. Acá, luego de la colocación de material común, la compactación se hará con 2 pasadas de tractor oruga como mínimo sobre cada capa de espesor indicado en el proyecto y esparcidas en manera uniforme. Si se coloca una mezcla de material rocoso y material común, se compactará con 4 pasadas de tractor oruga como mínimo y según un procedimiento indicado. A ver, ¿qué más? A ver, lo paso. Antes de la compactación debe extenderse las capas, retirando las rocas cuyo tamaño no permita el normal proceso de compactación. Por lo menos 4 pasadas. Los taludes deberán tener una pendiente adecuada a fin de evitar los deslizamientos. Además, se tendrá que cubrir con suelos que posibiliten su revegetación de acuerdo al programa y diseño establecido. Dice, se deberán conformar el relleno en forma de terrazas y colocar un muro de gabión o, según lo indique el proyecto, para contención de ser necesario. ¿Qué más? Acá, las 2 últimas capas de material excedente colocado tendrán que compactarse mediante 10 pasadas de tractor por lo menos para evitar las infiltraciones de agua. ¿Qué más? Los daños ambientales que origine el contratista deberán ser subsanados bajo su responsabilidad, asumiendo todos los costos correspondientes. Bueno, se hace por metro cúbico. El tema de medición y de depósito de material excedentes. Ahí quedaba. A ver. Impacto directo durante la construcción, la afectación de los predios, cortes de taludes. Impacto indirecto durante la operación, redes comerciales, disminución de fauna por efecto de la barrera. Impacto sinérgico o acumulativo a lo largo de la historia y en relación a otros procesos paralelo, migración, cambio de paisaje. Ahí sí que no. Tendría que revisar acá. Bien, eso sería todo en lo que se refiere a depósito de material excedente. Estaría esto de acá. Bien. Bien, vamos a ver el tema de depósito de material, perdón, diagrama de masa, ¿sí? Bien, el estudio de los movimientos de tierra, material de corte propio, que es material excedente de los trabajos de corte en la sección, o pueden ser corte de préstamo, que proviene de las canteras. Entonces, este movimiento de tierra va de material de
excedente de las zonas de corte, que es corte propio o material propio, y las de cantera, que van hacia las zonas de requerimiento de relleno para su compensación. Esto se analiza en el diagrama de masa, el cual es un gráfico que muestra la acumulación de volúmenes de corte como de volúmenes de relleno y su distancia desde el punto de partida u origen. Acopio de materiales. Los agregados para afirmados, su base y base, se deberán acopiar cubriéndolos con un plástico o con una lona, a fin de evitar que el material particulado sea dispersado por el viento y contamine la atmósfera y cuerpos de agua cercanos. Además, se debe evitar que el material se contamine con otros o sufra alteraciones por factores climáticos, ¿sí? O sufran daños. Generalmente en el tema de canteras, por ejemplo, en la explotación de canteras, tienen que, bueno, cuando explotan canteras, se explotan diversos tipos de agregados de diferentes tamaños. Y en dichas canteras pueden tener ustedes de 3 a 5 de repente puntos de acopio, y que estos son tamizados efectivamente a través de unas mallas, lo cual los separa de acuerdo al tamaño. Entonces su ubicación va de alguna manera a tener, digamos, su ubicación de acuerdo al sentido del flujo del viento. Entonces, especialmente cuando se trata de material fino, estos se colocarían en, digamos, en la zona donde, a ver, permítame, si yo tengo mi explotación de cantera, yo acá tengo la chancadora, y de estas salen varias bandas con explotación del material. Cada una de ellas, pues a veces son como cerca de 5 brazos, dependiendo de la cantidad de diversidad de tamaños que ustedes van a formar. Entonces ustedes comienzan a copiar en la cantera y de acuerdo al tamaño y orientado de acuerdo al sentido de los vientos. Si los vientos van en este sentido, pues el material fino podría estar aquí o acá, de tal manera que el viento lleve las partículas finas y no contamine el material de partículas más grandes, ¿sí? Que es especial justamente para el tema de carpetas asfálticas en caliente o para poder ser utilizado en mezclas de hormigón, ¿sí? Entonces, el material fino se orientará en la última parte de la zona de dirección del viento, ¿sí? Cada agregado diferente deberá copiarse por separado, evitando la formación de montículos de alturas mayores a 3 metros, para prevenir también cambios en su granulometría. Los últimos 15 centímetros de cada acopio y que se encuentran en contacto con la superficie natural no deberán ser utilizados, a menos que se haya colocado sobre esta zona lonas que prevengan la contaminación de estos materiales agregados de acopio con el material fino de donde se haya apoyado. Entonces, mejor sería colocar un material resistente y que evite la contaminación del material. El diagrama de masa, en este diagrama, las ordenadas representan, mejor dicho, los volúmenes acumulados. O sea, el eje de las Y representa los volúmenes acumulados. Positivos si son excedentes de corte y relleno cuando hay un requerimiento de material o del agregado. Y en las abscisas viene a ser la ubicación, kilometraje, ¿sí?
y se dibuja a la par o conjuntamente con el perfil longitudinal, incluida, sí, porque de otra manera, ¿cómo pueden ustedes determinar qué corte y qué relleno? Tiene que estar definitivamente la subrasante, la cual justamente, como indico, es la que da origen a las áreas de corte y de relleno. El objetivo del diagrama de masa es compensar volúmenes, orientar el sentido de acarreo del material excedente hacia adelante o hacia atrás, definir quizás un punto límite de acarreo, aunque nosotros solemos utilizar mucho la distancia de 150, ¿no? O 120 veces de distancia libre de transporte. Calcular los sobreacarreos y controlar el tema de préstamos y desperdicios. Bien, procedimiento. Primero es dibujar el perfil longitudinal, diseñar la subrasante. Con ello dibujamos las secciones transversales y se coloca la caja tipo sobre la pota de la subrasante definida y se determinan si son áreas de corte o de relleno. Y luego calculamos los volúmenes mediante el método de las áreas medias que ya habíamos visto. En el caso de que tuviera yo dos secciones contiguas para poder promediar, se haría con la semisuma de las áreas multiplicado por la distancia. Y en el caso que al otro extremo yo no tuviera un área de corte o de relleno con quien promediar, el área única que tengo la divido más bien entre 4 y lo multiplico por la distancia. Entonces se hizo una demostración de la fórmula que se concluía con esta expresión, ¿no? La cuarta parte del área multiplicado por la distancia. Algunos hacen que parece lógico, pues no. El área de la primera área más el área 2, que es 0, lo divido entre 2 y lo multiplico por la distancia. Pero se había hecho a ver, no sé si me permiten. Un momento. A ver, un ratito. ¿Qué estaba por acá? Ah, volúmenes, no, volúmenes, aquí. Sí. El tema ya de determinar volúmenes, se utiliza esta expresión del prismatoide y aquí. Digamos, si yo paso de área de corte a un área de relleno, acá el área de corte no tengo con quién promediar y acá el área de relleno tampoco tengo con quién promediar al otro extremo. Se supone que nosotros utilizamos el tema del, áreas medias. Acá está utilizando esta expresión y considerando que el área media es la semisuma de estos extremos. A ver. El área media es la semisuma de los extremos.
y reemplazando en la fórmula del prismatoide, se llega a la conclusión de que efectivamente es la semisuma de los extremos. Cuando es efectivamente tan homogénea la sección, no tendría sentido calcular un punto medio acá, ¿sí? Y simplemente se considera la semisuma, ¿sí? Semisuma de las áreas multiplicado por la distancia. Y cuando pasamos de un extremo a otro, lo que estábamos indicando, ¿no? Yo acá tengo un área de corte y acá tengo un área de corte que es nulo. En el punto medio es un área de corte nulo. Semisuma por la distancia, en este caso la distancia de 2. Y acá el área de relleno, en este punto donde pasa de relleno a corte, no tengo nada de relleno, que es 0, igualito, 0 más área de relleno entre 2 por la distancia, que en este caso es la distancia de 1. Y suponiendo, porque siempre en fórmulas que se obtienen para lo que es en carreteras, siempre simplifican, ¿no? No se van al detalle. Entonces, asumiendo que está en un punto intermedio, que D1 es igual a D2, ¿sí? Que D1 es igual a D2, por tanto, si son iguales, se supone que es la mitad de la distancia, es de medio. Entonces, si eso lo reemplazamos acá de medios, entonces estaríamos con el área de corte entre 4 y el área de relleno entre 4. Y no esto que podría parecerse correcto, ¿sí? Bien. Entonces, cuando no hay con quién promediar, es el área dividida entre 4 por la distancia. Acá tenemos, bueno, debería poner una porción, porque no es la tabla completa, es simplemente una porción de 1 kilómetro. Muestra, sí, es decir, todo el detalle, ¿no?, de los datos que se van a trabajar para el tema de diagrama de masa. Entonces, por un lado tenemos la progresiva ubicación, ¿sí? Ah, perdón. Ne. Tenemos la ubicación y transcribimos simplemente el área de corte y el área de relleno. Y en este caso está sistemáticamente cada 10, 10, 10, 10, 10. Posiblemente sea una curva, posiblemente, porque se supone que nosotros destacamos cada 20 en tangente y cada 10 en la curva. Pero bueno, lo cierto está que si esto hubiese sido tramo en tangente, esto sería cada 20, 20, 20, 20, 20. Bien. Y luego se determina volúmenes de corte y volúmenes de rellenos. La ventaja antiguamente de este método de las áreas medias y si estábamos nosotros en tramo en tangente, esto era 20, ¿no? Cada una de estas distancias era 20 metros entre cada sección. Por ser tramos en tangente, digamos, estas progresivas, bueno, anularía esta, entre 60 y 80, digamos, que hay estas de acá, y la distancia es de 20 metros, ¿no? Bueno, la ventaja es que uno hace la semisuma, si uno hacía esto, semisuma, ¿no? El área 1 más el área 2, esto lo dividíamos entre 2 y multiplicábamos por la distancia existente entre ambas secciones y, oh sorpresa, bueno, era 20, ¿no? Como es tramo en tangente, lo cual era simplemente correr el decimal, el punto decimal, un espacio. Entonces simplemente eran operaciones de suma, correr, suma, correr el punto decimal. Entonces, imagínense pues antes que no se tenía ni siquiera la calculadora más simple que puedan ustedes considerar. Eran reglas de cálculo o simplemente a lápiz. Entonces era un método muy
digamos, utilizado por la facilidad de los cálculos, ¿sí? Bien, o en el caso de ya otras distancias ya habría que considerarlo, pero facilitaba mucho, reducía bastante los cálculos. Bien. Vamos a correr un ratito. Pongo por acá mejor. Listo. Entonces acá, por ejemplo, si sumamos esto con esto, me da algo de 10. Entre 2 me da algo de 20. Y por la distancia, a ver. Claro, este es 20 entre 2, por ser semisuma, me da algo de 10. Y por la distancia de 10, me está dando el volumen de 100 y pico, ¿sí? Aquí más bien es casi, vamos a redondearlo un poquito, 20, ¿no? O perdón, 40. Entre 2, 20. Y por la distancia de 10, me estaría dando pues algo cercano a los 200 metros. Entonces simplemente es semisuma de las áreas y multiplicado por la distancia que existe entre las dos. Entre esta y esta hay 10 metros. Semisuma de las distancias, ¿sí? Multiplicado por semisuma de las áreas multiplicado por la distancia de estas dos es de 10, ¿sí? Acá también hay cerca de 40 metros y hago la semisuma de estas dos entre 2,20 y multiplicado por la distancia de estas dos, que es 10, me da algo de 200 metros, ¿sí? Bien. Esto es en cuanto a volumen de corte. En cuanto a volumen de relleno, similar, perdón. Y acá tengo área de relleno. Sería sumo, casi son 10 metros, entre 2, 5, y multiplicado por 10 me da 50 y tanto. ¿Ve? Otro, acá tengo, estamos hablando de relleno. Acá serían más o menos 6, ¿sí? Entre 2, 3. Este es 6 entre 2. Estoy viendo cortes de marca. Es 6 entre 2, 3 multiplicado por 10, algo de 30, que estaría acá. ¿Eh? Volumen de relleno. Y en el caso de este de acá, no tengo con quién promediar, sería punto 252. Lo divido entre 4, me sale, perdón, lo divido entre 2 y esto lo multiplico por la distancia de 10 y me sale 1, a ver, ¿ves? Me he equivocado. Yo les acabo de decir, lo divido entre 2 y no es entre 2, sino entre 4. Punto 252 lo divido entre 4 y lo multiplico por la distancia que es de 10 metros. Yo obtengo 0,63. Ahí está, 0,63. Acá ya no tengo nada entre estas dos.
Bien, entonces cuando no tengan con quién promediar, acá tengo por ejemplo otro, ya en el de corte, 1.352. Lo divido, como no tengo, es entre 4, me sale 0.338 y lo multiplico por la distancia, esto por 10, me sale 33, así, ahí está, 338, ¿sí? A ver, algún otro, este de acá puede ser en la cual no tengo una distancia diferente, es decir, entre la 230 y 236 hay una distancia de 6.53. Y sería 1.07, lo divido entre 4 y lo multiplico por la distancia, que en este caso es de 6.53, y me sale 1.75. Ahí está, 1.75. ¿Sí? Mm. Ahora, en el tema de carreteras, se clasifica el volumen de corte. La clasificación son estos 3 volúmenes. Este es material clasificado de corte. Se clasifica así de simple: material suelto, roca suelta y roca fija. Esa es toda la clasificación que suele hacerse. Ahora, esto de acá es de lo que ustedes visualizan en la progresiva 1050, el 80% corresponde a material suelto, el 20% a roca suelta y nada de roca fija, ¿sí? Podrían ustedes hacer tal vez algunas trincheras en la zona para más o menos, es decir, alguna excavación para tener una idea de más o menos cuánto hay de material suelto y cuánto de roca suelta, para poder establecer estos, digamos, volúmenes. Y más o menos esas distanciadas donde ustedes puedan visualizar que hay un cambio, ¿no? ¿No? Donde ustedes puedan apreciar que hay un cambio en la proporción del material, porque no van a estar haciendo ustedes cada 10 metros, pues, digamos, averiguando qué porcentaje. Algunos pueden tener una, digamos, una buena apreciación de la cantidad de material, pero lo recomendable es, digamos, poder hacer, digamos, un corte en el terreno y de las propias, ¿cómo se llama? Exploraciones de suelo que se realizan para poder hacer el diseño de pavimento. Allí se puede establecer, se aprovecha del estudio de suelo para poder establecer más o menos estos porcentajes, ¿sí? No tiene que ser una cosa muy, pero muy detallada, pero sí, digamos, tener una idea más precisa de los porcentajes de estos materiales. Entonces, aprovechando del propio estudio de suelo, se podría determinar aproximadamente estos. Bien, entonces se determina, de acuerdo a los estudios de suelos, más o menos qué porcentaje hay. Por ejemplo, a partir de acá ya yo tengo un tanto de roca fija, ¿no? Tengo tanto roca fija, roca suelta como material suelto. Y se tiene, digamos, esta distribución. Bien, una vez que ya tengo estos porcentajes, procedo a tomar en consideración que lo que yo corte a la hora que lo extraigo se va a convertir en un volumen mayor, ¿sí?
Entonces, si yo retiro 1 metro cúbico, va a convertirse realmente en el punto de acopio 1.20 metros cúbicos de material suelto. Si fuese roca suelta, se convierte ese metro cúbico que yo extraigo en 1.30, ¿sí? Y roca fija más o menos 1.40. También estos porcentajes se realiza, digamos, un estudio también de cuánto se puede estar esponjando, ¿no? Por lo mismo, retiro uno y en cuánto se convierte como volumen. Bien. Entonces, de acuerdo a ello, la operación que voy a realizar es la siguiente. Este volumen de corte, 52,23, lo tendría que multiplicar, estos 52.23, lo tendría que multiplicar por 0.20 o 1.20. Me sale, a ver, ahí sí, ¿por qué? Ahora sí. Por un lado, sufre estos 52, o mejor dicho así, estos 52, el 80% es material suelto. Entonces sería 52.23 por 0.8. Solamente cuento con 41.78 metros cúbicos de material suelto. Pero se esponja el 20%, así que esto lo multiplico por 1.20 y me sale 50.14. ¿Sí? Idem para acá, los 53 metros cúbicos que tengo, el 80% es material suelto. Pero se me va a esponjar 20% más y me sale 51. Un ratito, voy a borrar esto. Y entonces, como les indicaba, estos 53 considero primero el 80% y eso sería material suelto, que a la hora de esponjarse se convierte en 51.30. ¿Sí? Otra cantidad más, por ejemplo acá, 238.91. Los 238.91 lo multiplico por 0.80 y eso me da es algo de 191 de material suelto, pero que esponjado por 1.20. Entonces, con ese 1.20, acá había 8, estaba hablando de esta cantidad, ¿sí? Entonces, 238.98 por 0.80 y por 1.20 que es el de esponjamiento. Y me sale 229.356. Acá está. Okay. Bien, ahora aquí, acá hay un detalle, a ver, por ejemplo. No, este no. Bien, aquí. Puede ser esto.
chiquitita, pero ni modo. Entonces yo tengo acá 1,75 de corte, volumen de corte. Lo multiplico por el 70%. 1,75 por entonces el 1,75 lo multiplico por 0,7 y lo multiplico por 1,20. Uno punto 75 por 0,70 y luego por el 1,20 que tenemos acá. Me sale 1,47. Perfecto. Ahora el de aquí, de roca fija, en este caso sí tengo roca fija, sería 1,75 por 0,10 igual 0,175. Y lo multiplico por 1,40 porque es roca fija. Ay, se fue, perdón. Entonces 0,75 por 0,10 y por perdón, disculpen. 1,75 por 0,10 y ese valor, si es roca fija, lo multiplico por 1,40 y me sale 0,25. 0,4245. Bueno, no aparece 0,24 casi. Ok. Entonces tenemos igualito, ¿no? Esta cantidad por el porcentaje que se indica, 0,70 por su factor de esponjamiento 1,20 y obtengo 1,47. 1,75 por 0,20, porque el 20% nada más es de material suelto, y luego por su esponjamiento. Por 1,30. Entonces obtengo estas tres cantidades. Bien, ahora, en cuanto al volumen total corregido, en realidad yo voy a tener 50, 13, y bueno, en este caso no tengo nada de roca fija. Se suma y esta es la cantidad que yo tengo de material por mover, por desplazar. No son los 52 de volumen de corte, sino se han convertido en 63,71. ¿Sí? Y eso que no estoy considerando acá roca fija. Aquí, entonces se hace lo mismo, se suma, pero ya es el volumen de corte corregido. Bien. Entonces, en esta zona de acá, por ejemplo, volumen de corte corregido, no se toma en consideración la roca fija, solamente estos dos. 8 y 4 son 12, llevo 1, 8 y 8, 16 y 1, 17, llevo 1 y me quedaría 2 y 1 son 3.
como pueden apreciar en el volumen total de corte ya corregido, entonces no se considera y solamente tenemos esto. Entonces, a pesar de que tengo roca fija como material que me pueda servir para conformación de relleno, no solamente esto, material suelto y roca suelta. Bien, vamos a borrar acá. Entonces vamos a trabajar con los volúmenes de corte corregido y los volúmenes de relleno corregido. A ver, en cuanto al relleno, tenemos esta cantidad. Esta columna que ha sido obtenida simplemente de, voy a mejor indicar con esto. Tengo áreas y tengo las distancias. De acuerdo a ello, hago semisuma de las áreas, multiplico por la distancia y obtengo el volumen de relleno. Bien. Entonces, una vez que yo obtengo el volumen de relleno, simplemente con la semisuma por la distancia o la cuarta parte cuando no hay con qué promediar, con qué sección promediar, obtengo este volumen de relleno. Pero si yo necesito 1 metro cúbico para conformar este terraplén, yo no voy a traer 1 metro porque a la hora de que van compactando, me quedé con menos espacio. ¿Sí? Me quedo con menos volumen de material. Así que tengo que, perdón. Entonces acá habría que corregir. Tengo que traer más material para poder cubrir el 1 metro cúbico, digamos, que yo requiero. Porque esto se va a compactar y se va a reducir. Entonces, mi requerimiento de relleno no sería 66, sino en realidad se convierten en 86. ¿Sí? Entonces esto, entonces yo estaría trabajando con el volumen de relleno corregido. En este caso están considerando un factor de compactación de 1,30. Quiere decir que tengo que traer un 30% más de material para lograr cubrir mi relleno de 66. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera ya tenemos, vamos a, bien. Entonces vamos a trabajar con esto, corregido, volumen de corte corregido y volumen de relleno corregido. Entonces, en esta sección, la 1050, necesito más de relleno que lo que cuento con material. Si yo hago la diferencia, tengo un faltante de 22. Algunos obvian, digamos, este par de columnas y de frente operan que tengo un requerimiento de 22. ¿Sí? Entonces, aquí entre esta sección que tengo 65 y necesito 69, también hago la diferencia y me está faltando
Entonces yo hago la diferencia, 69 de relleno menos 65 de material de corte propio, me estaría faltando 4, pero es negativo. Entonces se pone en esta columna de acá. Ahora sí. Entonces estoy trabajando con ahora volumen de corte corregido, volumen de relleno corregido, y hago una simple diferencia, 86 bien. Entonces este de acá lo podríamos no necesariamente detallar, perdón. Y lo incorporamos de frente mejor en la columna del costado. 86 menos 63 requiero 22. 69 menos 65 requiero 4. Como requiere es negativo. Ahora, entre esta y esta tengo 83, solo necesito 43, tengo un requerimiento de solamente de 43. O sea, acá más bien tengo algo positivo, me sobra material. 83 menos 43 me sobra 39. La siguiente, tengo 124, necesito solo 14. La diferencia son 110 que tengo material excedente de relleno. ¿Sí? Entonces, se podría omitir el detalle de estas columnas. De frente, ¿no? La diferencia, 233. Bien. Acá también 124 menos 14, como es corte, es positivo, 110. 185 menos 82, positivo, casi 100, los 185. Bien. Entonces, de esa manera se llena esta columna, ¿no? 145 menos 5, 139. 43 menos 67, acá es negativo, 23. Estoy diciendo que esta ya no estaríamos tocando, mejor la cubro. ¿Sí? Mejor la cubro. 43 menos 67 es negativo, menos 23. ¿Sí? Entonces voy a tener cantidades negativas cuando me falta relleno y positivas cuando me sobra material de corte. Aún habiendo lateralmente compensado. ¿Sí? Bien. Y vamos a obtener de esta manera estas ordenadas. Más que ordenadas, esto va a ser cortes y rellenos, ¿sí? Esta columna va a ser puro cortes y rellenos. Una vez que tenemos estos, repito, esto acá dice tabla completa, pero no es completa porque viene desde más arriba. Entonces la cantidad anterior era una cantidad que
restada de los 22 obtengo esto. O sea, acá había una cantidad anterior que restado, porque me sale con signo 22, menos 22, obtengo el acumulado de 21.723 kilómetros. Ahora, a esto le quito 4 y me da 21.719. Ahora tengo un excedente, le sumo los 39 y se convierte en 1.759. Como este es positivo, ahora le incremento el anterior, ¿sí? Entonces, de esta manera hacemos en zigzag, obtenemos. Entonces, así en zigzag, obtenemos resultado. Al acumulado le sumo 233 y tengo esta cantidad. Al acumulado le sumo 250 y obtengo esta cantidad. Esos 225 le sumo 290 y obtengo esta cantidad. De esa manera estaríamos viendo el tema de los valores de Y, ¿sí? Entonces, cuando yo excavo 1, lo recojo, lo transporto, ese 1 metro cúbico que yo he cortado de material en la zona se me convierte entre 1,20 a 1,30, que es lo que voy a tener que transportar. Yo excavo 1, pero transporto 1,20, ¿sí? Luego se vierte, se convierte en un poquito de menos volumen, porque hay un acomodo de las partículas, pero al final en la zona compactada yo necesito, perdón, al colocar ese 1,20 m y se le compacta, se reduce más o menos en un 95% aproximadamente, bueno, según lo que indica acá esta imagen, para poder convertirse en el requerimiento que se requiere. Bien. Bueno, lo que estoy colocando aquí es simplemente lo que acabo de hacer, lo he separado, como esto yo les ponía en el aula, y a veces resultaba esta imagen poco visible en su totalidad. Solamente los que estaban sentados adelante podían ver el detalle de las cantidades indicadas. Y lo que hacía era separar para poder explicar cómo se obtenía volumen de corte y cómo se obtenía la columna de volumen de relleno, haciendo uso de estas expresiones. Cuando no hay con quién promediar, se dividía entre 4 y se multiplicaba por la distancia que existía entre ambas secciones. Bien. Como indicaba, se clasifica solamente en roca fija, roca suelta. ¿Qué más acá? Bien, en esta también igualito para poder explicar el tema de clasificación de suelo en material suelto, roca suelta y roca fija, y obtener un material de corte corregido, es que extraje esta porción justamente para poder ver la utilidad del 40-20-0 y cuando era roca fija, que a la hora de obtener el total de corte corregido no se toma en consideración, por ejemplo, el volumen de corte que se tiene acá de roca fija. Simplemente se suma material suelto y roca suelta. Material suelto, roca suelta, material suelto y roca suelta. Esto no se toma en consideración para obtener los volúmenes de corte corregido, ¿no? Solamente material suelto y roca suelta. Entonces,
extraje esto con los títulos correspondientes para poder ver cómo se maneja o se trabaja para obtener la columna de corte corregido. Idem era para volumen de relleno, que siendo este el volumen de relleno se multiplicaba por 1,30 y había que traer no 4,55 sino 5,92. No había que traer 51, sino más bien 67, ¿no? 67 en metros cúbicos. Entonces, cuando yo corto, se me esponja y luego se me compacta, se me reduce. Eso es lo que sucede, ¿sí? Acá hay una tabla en la cual me da más o menos una idea de los volúmenes que se están manejando. Por ejemplo, en terreno natural, para extraer 1 metro cúbico de arcilla, se convierte en 1,43 ya excavado o suelto. Y a la hora de compactarlo, ¿no? Solamente ese metro cúbico se transformaría en solamente 0,90 de metros cúbicos. Me faltaría todavía, ¿sí? Entonces, esto es más o menos algunos factores que se tienen como referencia. Acá también hay otro, igualito, ¿no? Natural es 1. Entonces, por ejemplo, acá 1 y se convierte en 1,72 material suelto.